Buenos días, tardes o noches. La siguiente es la presentación de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este es un taller investigativo para la materia Globalización y Competitividad Internacional de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad EXI. Los integrantes son Gina Valle, Jenny Valencia, Diego Urrutia y quien les habla, Jeffrey Moreno. Espero les guste. Buen día. Breve historia de la OPEP. Vamos a hablarles desde el inicio, desde 1960 hasta el año 2000. Primera etapa, 1960-1973. Estos fueron los años de formación de la OPEP. Inició su existencia con 5 países productores de petróleo. En vías de desarrollo trataban de reafirmar los derechos de los países miembros en un mercado de petróleo internacional, dominado por el grupo de las compañías multinacionales, conocidas como las Siete Hermanas. El número de miembros se incrementó a 10 en la década de los años 70. Segunda etapa, 1973-1985. En esta década hubo 2 crisis en el precio del petróleo, motivadas por el embargo del petróleo árabe en 1973 y la decisión unilateral de la OPEP de triplicar sus precios de venta del crudo y por el estallido de la revolución iraní en 1979. Las dos se agudizaron por los desequilibrios básicos del mercado. Tercera etapa, 1987-2000. Los precios llegaron a los máximos a principios de la década debido a la revolución iraní y el arranque de la guerra entre Irak e Irán, en la que ambos bandos bombardearon sus yacimientos y refinerías. Los elevados precios también fomentaron la exploración con la que la demanda del crudo de la OPEP bajó. Cuarta etapa, 2000 y 2010. Los recortes de producción que la OPEP acordó a partir de 1999 logran su objetivo y a principios de 2000 el precio del petróleo supera por primera vez desde 1986 la barrera psicológica de $30 por barril. El grupo se fija en 2000 un objetivo de precios en forma de banda entre 22 y $28 por barril. Ya podemos observar que se están manteniendo unas políticas para estabilizar el precio del petróleo. Más adelante veremos las 7 hermanas que intervinieron en este ciclo histórico de este acuerdo de la OPEP. Las 7 hermanas de la industria petrolera, creada por Enrico Mattei, padre de la industria petrolera y moderna italiana, para referirse a un grupo de 7 compañías que dominaban el negocio del petróleo en los años de 1960. Bueno, pues ya hemos generado un contexto histórico de este acuerdo, que es la OPEP. En este momento ya vamos a entrar en materia, pues en lo que nos corresponde como tal, y el primer factor es en qué consiste la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es una organización intergubernamental creada para coordinar las políticas de producción de petróleo de 12 países. Es con el fin de estabilizar el mercado internacional de los hidrocarburos, conducir a estos países productores de petróleo a obtener un razonable retorno de las inversiones y asegurar el suministro continuo y estable de crudo para los países consumidores. La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y produce el 51% del crudo mundial. Aquí pues podemos ver un complemento a lo que consiste la OPEP, pues que es una organización creada como respuesta a la baja del precio del petróleo, acordada unilateralmente por grandes compañías distribuidoras. Es decir, esta se creó porque tenían unos picos altos y bajos en el precio y estos grandes productores decidieron pues conformar esa organización
para tener una estabilidad en los precios del petróleo. Bueno, vamos a hablarles un poquito de los países miembros de la OPEP. Inicialmente, la OPEP empezó con un país llamado Gabón, que fue entre 1975 y 1995, seguido de Indonesia, que fue en 1962 y a finales de 2008. Sí, esos son los estados antiguos. Actualmente, la OPEP tiene los siguientes países: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Nigeria, Irán, Irak, Kuwait, Qatar y nuestro hermano Venezuela. Otros países productores de petróleo, aunque no son integrantes de la OPEP, son participantes regularmente como observadores en las reuniones ordinarias, ya que directa o indirectamente cada decisión tomada en la organización OPEP puede afectarlos a ellos. Los países que son grandes productores de petróleo pero no son integrantes de la OPEP son los siguientes: Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto. Importancia de la OPEP. Su gran importancia radica en el que administra de manera centralizada las políticas petroleras de sus países miembros. Ayuda a fijar sus precios con el fin de que no exista guerra de precios y competencia desleal. Ayuda a regular los niveles de explotación de modo tal que se administren bien las cantidades a extraer, dado que es un recurso no renovable. Objetivo principal de la OPEP. Pues el objetivo principal es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular de petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo de capital de los inversores. ¿Cuál es el alcance de la OPEP? Expandir su producción de petróleo y cubrir la gran demanda de mercado, permitiendo así la inversión extranjera para generar bajos costos de producción por barril, teniendo en cuenta las normas ambientales establecidas en el Protocolo de Kioto. También se presenta un desarrollo político, social e industrial de los países integrantes con el fin de proveer a sus habitantes empleo, educación, salud y una excelente calidad de vida. ¿Qué controla la OPEP? Se establece un precio margen de acuerdo a la cantidad excesiva o escasa de producción de crudo, donde se beneficien equitativamente los países productores y se eliminen fluctuaciones perjudiciales. En este caso, hay un claro ejemplo en la actualidad, como es la caída del precio del barril del petróleo, en donde la excesiva producción hace pues que estos precios del petróleo sean tan, pero tan bajos. Bueno, pues acá vamos a hacer un análisis político de la OPEP, en donde dice que busca maximizar sus ingresos petroleros en un corto plazo y defiende los precios del petróleo y mantener el poder adquisitivo de los países miembros. En este caso, pues hay una contradicción a las políticas que monta la OPEP, debido pues a que no busca maximizar sus ingresos petroleros en un corto plazo, porque no reducen no reducen a los países más productores, en este caso Arabia Saudita, que es el país más productor de petróleo que hay en el mundo, no hace que reduzca la producción. Y, por ejemplo, hace que como países como productores de petróleo también, como Venezuela, sean tan afectados. En este análisis político podemos ver cómo el mandatario de Venezuela
el señor Maduro, viaja a hablar con países productores, grandes países productores de petróleo, para que le puedan colaborar con eso que nos dice acá, que es pues defender los precios del petróleo y mantener pues el poder adquisitivo de los países miembros. Ahí políticamente podemos analizar que eso pues no se está cumpliendo por diferentes factores macroeconómicos, ¿sí? Que no se pueden controlar, pero que sí están afectando demasiado en este caso, y pues en este análisis político tendríamos que mencionarlo porque es lo más adecuado. Análisis social, viéndolo desde la partida de análisis social, la OPEP lo que hace es erradicar la pobreza, ¿sí? Pues no lo hace de una manera tan eficaz, pero sí tiene unos fondos y unos programas de desarrollo sostenible que ayuda a aquellos países en vía de desarrollo para generar pues un fomento al diálogo y a la cooperación entre sí. Considera pues los problemas de esos países que están en desarrollo y los ayuda con sus diferentes fondos que tiene. Ese es como tal el análisis social que le pudimos dar a la OPEP. Vamos a hacer un análisis económico de la OPEP. Un alto porcentaje del petróleo comercializado internacionalmente proviene de OPEP, de los países que lo producen, países que anteriormente ya mencionamos. De allí que esta ejerce una fuerte influencia en el mercado petrolero mundial, especialmente sus decisiones de reducir o incrementar sus niveles de producción, hacen subir o bajar los precios del petróleo crudo. Análisis de desarrollo sostenible. La OPEP sabe que la explotación del petróleo genera un daño ambiental grandísimo, la contaminación que emiten cuando hacen explotación de este mineral es muy fuerte. Entonces ellos tienen un desarrollo sostenible, ellos tienen la creación pues, del protocolo de Kioto, en lo que nos informan de la creación de un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, el administrador por el Fondo Mundial de Desarrollo Sostenible. Ellos participan en eso, dan una cantidad de dinero por todo ese dióxido de carbono que dan, pues tienen que dar una cierta cantidad de dinero a estas organizaciones. Y pues saben que el dióxido de carbono es un alto contaminante para el calentamiento global, y lo que ellos hacen es evitar y generar lo menos posible esa explotación del petróleo para todos esos miembros y grandes productores de petróleo. Análisis de seguridad fronteriza. En ese análisis de seguridad fronteriza se genera un mecanismo son de protección y prevención. ¿Qué hace la OPEP? Da un asesoramiento para la seguridad de los pozos petroleros, una seguridad fronteriza. Tenemos en cuenta que hace unas décadas de los 80-90 se generaron guerras por atacar a esos países que eran o que son actualmente grandes productores de petróleo. Pero sobre todo es la protección a estos medios. Se les da una protección y una asesoría para que ellos puedan continuar haciendo la explotación del petróleo sin ningún inconveniente. Análisis tecnológico. Eh, Cada vez que hay un yacimiento de petróleo, se generan unas nuevas inversiones en perforaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los años se ha ido innovando tecnológicamente la explotación del petróleo. Hace muchos años tenían que tenían que perforar demasiado solamente para saber si había o no había petróleo. En este momento, por medio de otras tecnologías mucho más avanzadas, tienen la oportunidad y el beneficio de verificar dónde hay yacimientos de petróleo. Eso es como tal el análisis tecnológico que nosotros podemos brindarles de la OPEP.
Bueno, después de haber terminado como tal de ver los análisis políticos, sociales, económicos, fronterizos, de sostenibilidad ambiental, vamos a pasar un poco a ver lo que es la misión y la visión para que ustedes tengan ya bien la información a dónde vamos y qué queremos de la OPEP. Bueno, vamos a hablar desde lo que es la misión de la OPEP. Es establecer un sistema de precios que asegure estabilidad y racionalidad en los mercados petroleros mundiales. Buscar la instrumentación de políticas energéticas coherentes por parte de las importantes unidades consumidoras, basadas en el costo de reemplazo de otras fuentes de energía a fin de lograr un uso más eficiente de las fuentes fósiles y el cambio gradual a las renovables. Es decir, que la misión y la OPEP sabe que el petróleo se va a acabar en algún momento. Por eso, trata de usar eficientemente esa energía fósil que no se renueva y hacer un cambio gradual a las renovables, como puede ser la energía solar. La visión de la OPEP es aspirar a un mundo en el desarrollo sostenible, centrado en la creación de capacidad humana. La visión actual es la de un mercado petrolero tenso. Se espera que el crecimiento de la oferta sea sobrepasado por el crecimiento de la demanda, resultante a un incremento en la posible oferta. Los estatutos de la OPEP, creada de conformidad con la resolución 1.2 de la primera reunión de la conferencia de los representantes de los miembros fundadores, celebrada en Bagdad, desempeñar sus funciones de acuerdo con los estatutos que señalan a continuación. La OPEP tiene 4 organismos base: la conferencia, el secretariado, la junta de gobernadores y la comisión de economía. Bueno, ya para ir finalizando con nuestra presentación y análisis de la OPEP, vamos a decirles, la OPEP nació con un triple objetivo, los cuales vamos a mencionar uno por uno, y ahí se podrá sintetizar lo mencionado anteriormente. El primer objetivo principal era participar de alguna manera en los ingentes beneficios que obtenían de su subsuelo las 7 hermanas, que eran las empresas, compañías petroleras estadounidenses que monopolizaban el mercado del crudo. El segundo objetivo principal era restringir la competencia pactando precios y consensuando techos de producción. El tercer y más controversial objetivo era nacionalizar los pozos para convertir el oro negro en un arma política de indudable eficacia. Bueno, pues si un país quiere pertenecer a la OPEP, tiene que tener 2 requisitos básicos para permanecer en él. El primero tiene que ser exportador neto de petróleo en cantidades sustanciales. Y el segundo es tener intereses fundamentalmente similares al de los países miembros. Vamos a dar las conclusiones de la OPEP. La OPEP permite planificar más acertadamente las inversiones de la industria. Condiciona un mayor cumplimiento de los presupuestos de los países miembros. Reduce la volatilidad de los precios petroleros, aunque no la elimina completamente. Podría suavizar las variaciones de los precios. Podría desestimular la penetración de otras fuentes de energía y una mayor participación de los clubes no OPEP en el mercado.